Pues a continuación, Alberto Vara nos trae Segmentation Fold Fest. Alberto, todo tuyo. Hola. Hola. ¿Se me oye? Bien. Bueno, bienvenidos a esta charla. Los que hayáis venido de la charla de Fede de Faster Python, que ha estado vendiéndome esta charla como 4 veces, lo siento por el hype, o sea, la charla es así, asá, o sea, que tampoco... No vengáis con tantas expectativas como esa, ¿vale? Bien, bueno, un poco lo que quiero reflejar con esta charla es, pues eso, la fiesta de los errores, de como esas noches de madrugada de estar mirando código que no funciona y estar, al final, pues me abro una cerveza ya, son las 2, ya seguiré mañana. Bueno, me presento muy rápido, yo soy Alberto Vara, llevo programando muchos años en mundo web, unos 8 en Python, y para lo que ocupa hoy, pues el último año yo cambié de trabajo y me he dedicado más al mundo de... Yo me dedicaba más al mundo web y ahora he estado más en, digamos, lo que sería la parte de librerías, de, al final, pues un módulo que al final va, los clientes lo van a instalar y tú estás ahí incordiando para hacer cosas y darles servicios. Y eso ha sido mi último año. Y bueno, para descargar la presentación la tenéis aquí. Es un poco larga, al final lo de GitHub lo pondré luego en el Discord, así que no os preocupéis. No, si queréis hacer una foto o lo que sea. Que ahí tenéis pues las slides esta, que va a ser todo slide, pero ahí hay mucho código fuente de todo lo que voy a mostrar para que lo podáis reproducir. Y si queréis me puede abrir una issue de en plan de lo que has dicho es mentira, ya me sale esto. Así que ahí espero vuestras issues si queréis. Y bueno, ¿por qué esta charla? Esta charla viene dada un poco, pues eso, yo he empezado este último año en este mundo de librerías y llegamos... Ay, qué pena, soy un poco pequeñeja. Bueno, empecé con este mundo y había un momento en que el de la velocidad de ejecución con Python era un poco lenta. Entonces dijimos, se nos ocurrió la grandiosa idea de decir, ¿y si lo migramos a C++? Que no puede haber problema. Aquí quería hacerle el ejemplo de una viñeta de XKCD, de eso, de compilando, ¿qué va a pasar mal? Y pues básicamente eso es un poco mi día a día. El escenario que os voy a plantear un poco hoy va a ser eso, teníamos que en nuestras librerías teníamos que instrumentar código y al interferir en el código del cliente, en las librerías, en las webs que podéis hacer cualquiera de vosotros, pues nuestro problema es reducir al mínimo ese tiempo extra, ese overhead. Y pues dado que muchas veces tienes que reemplazar ese código, pues ya hay un punto que Python no más de sí. Y por aclarar, yo cuando hablo de instrumentar código, me refiero a lo que nos llamamos grapear el código, que es muchas veces, pues, por decirlo muy pocas líneas, como decorar todo el código. Digamos, en vez de ir poniendo en cada función voy a hacer cosas extra en tu función, es, digamos, con magia negra que hacemos que eso automáticamente lo haga en todo tu módulo y en todo tu proyecto. Y pues eso implica que, digamos, se van a realizar muchas operaciones. Y nos hemos encontrado con este problema. Y para un poco un ejemplo anecdótico de lo que puede pasar con Python, de los problemas que nos hemos encontrado con Python, cuando estamos hablando de escalas de nanosegundos o microsegundos, pues hay un ejemplo muy chorra que medimos, pues puede ser este, si nosotros tenemos la función 1, que simplemente es imprimir 3 variables, pues le hacíamos un time it, en plan, a ver cuánto es la media de la ejecución de esto. Pues nos daba 3 microsegundos, perdón. Si ejecutamos la función 6, que básicamente pues es llamar la 6 llama a la 5, la 5 a la 4, la 4 a la 3, la 2 a la 1, pues ya eso había un incremento de que estáis viendo, que sí, no, es casi el doble, y dices, pero con estos tiempos tampoco se nota. Pero lo que digo, cuando estamos hablando a lo mejor en esta escala de que a lo mejor esto se ejecuta medio millón de veces, pues ya ese incremento vas multiplicando por 10 los tiempos y pues este tipo de cosas que nos fuimos encontrando pues nos hicieron hacer esa migración a otro lenguaje. Para lo que os voy a enseñar, voy a intentar que sea muy práctico, aunque sea todo slide, pero básicamente durante esto voy a mostraros estas cosas. Cómo juntamos C++ con Python, una librería para benchmarking que es PyPerf, para hacer profiling PySpy,
Y luego ya, pues cuando con C++ no sabes qué hacer con tu vida, pues GDB. Y nada, esto es un poco la introducción y vamos ya en materia. Así que nada, pues eso. Un ejemplo de cómo mejorar el performance en Python utilizando C++. Pues teníamos una función, una búsqueda binaria, pues por resumirlo muy rápido, pues tú tienes una lista ordenada que lo que quieres buscar un valor, que es el value, buscas dónde está en la lista, que está para arriba, pues te quedas con esa mitad, que no, coge la otra, vuelves a buscar y así hasta que quedas con el resultado. Si alguno, pues bueno, esto lo cogí creo que de Piedra Rosetta, de Rosetta Code, perdón. Esto se puede optimizar muchísimo, así que, por lo mismo, si a alguien no le gusta, que me haga un PR, por favor. Luego eso, para medir un poco todo este tiempo, pues tenemos una lista así pequeñita de 100.000 elementos, y luego para medirlo, pues eso, vamos a ejecutar esta misma función X número de veces, 10 veces, 100, lo que vayamos pasándole a la parámetro loop. Esto es una adaptación con Python que básicamente pues es un poco, como veis, es prácticamente igual. Básicamente tiene la coletilla de cdef y luego un poco anotaciones, en plan de pues esto va a devolver un entero y demás. Python, básicamente, Fede lo ha explicado en la otra charla, pero yo me voy a repetir si no habéis estado. Básicamente, Python nos ayuda a, digamos, con la sintaxis de Python, generar código en C. O sea, básicamente tú cuando coges este código lo tienes que compilar primero y te va a generar un fichero .c o .cpp si es C++. O sea, Paco, si alguno más es de parte de JavaScript, es como el CoffeeScript, que digamos tú lo hacías, utilizabas clases y cosas así en JavaScript y luego te hacía una especie de compilación a JavaScript nativo. Creo que era más o menos así, o sea, si me he podido equivocar porque JavaScript, pero igual que de C++, es una mierda. Vale. Luego tenemos la misma función en C++. Lo mismo, o sea, si a lo mejor pasó como a mí cuando empecé con esto, de que recordaba JavaScript, C++, de hace 10 o más años, pues casi todos recordamos, bueno, o yo recordaba códigos que al final para hacer una moñada tenías un código que era infumable. Y ahora ya con cosas de C moderno, pues oye, que fijaos que el número de líneas prácticamente es idéntico al otro código que hemos visto. Bueno, aquí lo podéis ver. Casi lo que aumenta las líneas son las malditas llaves estas. Vale, este es nuestro escenario. Pues ya está, ahora lo que vamos a hacer es medirlo. Uy, perdón, que se me ha olvidado esto. Lo mismo que hemos visto en el ejemplo anterior, esta función de C++, la importamos desde Python, ¿vale? Con las primeras dos líneas, y luego, digamos, ya con una función de Python vamos a recorrer, igual que la otra función, un montón de veces este bucle para medirlo. Lo dicho, esto, digamos, la gracia que tiene Python en este caso es de que nosotros podemos importar directamente una función de C++ y utilizarla tal cual. Luego lo compilamos y ya lo podemos utilizar en el código Python ya sin compilar y nos olvidamos de estas cosas. Y nada, ahora sí, lo que decía, digo, para ejecutar este benchmark, yo he utilizado PyPerf, que es una herramienta de benchmarking. Yo he hecho aquí un pequeño script, que lo tenéis también en el repositorio, que es para tunear un poco este runner. Y lo que yo luego he hecho es ejecutar esta herramienta de benchmarking contra los ficheros. Y me va a generar unos JSON donde me va a sacar toda la media. O sea, lo mismo, si tenéis curiosidad, podéis ejecutarlo en vuestro ordenador. Y esto empieza a hacer muchas iteraciones de ejecuta muchísimas veces el fichero que le estamos pasando y ahí saca sus medias y una average y demás valores. Yo voy a sacar un poco la tabla simplificada pues porque tampoco aporta mucho para lo que quería enseñaros. Y bueno, eso, con estas líneas, yo en plan de ejecuto el benchmark en estas veces. El -i, que lo he pasado un poco rápido, es el número de loops que vamos a hacer, ¿vale? Y luego ya con esto, cuando saco los tres resultados, la gracia que tiene, por ejemplo, esta herramienta de PyPerf es que me genera, le paso, eso es lo que, como dice el comando de compare to, le puedo decir, digo, sácame una tabla que me diga los valores. Y entonces, pues ahora veríamos, en plan de que bien ha quedado nuestro código en C++. O no, porque en este caso, al ejecutarlo,
me dio que son, tenía que haberlo puesto un punto más, 1300 veces más lento. Digo, pues bueno, pues esto de migrar a C++ pues no chuta. Así que entonces, pues yo qué hice en este caso, digo, bueno, pues vamos a indagar, vamos a ver cómo indagamos aquí, a ver qué he hecho mal, que seguro que algo he hecho mal, que obviamente. Me piqué otra función, igual que un poco como rollo hacer time it de una función, que en plan no aporta mucho porque aquí somos de Python, que esto es mierda de los de C++. Aquí hacemos un time it para lo mismo, ejecutar la función varias veces y nada, lo compilo y lo ejecuto y me salen estos números. Digo, vale, efectivamente, en la parte de C++ algo he hecho mal. Pues bueno, como yo ya llevo tiempo con C++, yo ya, claro, ya sé un montonazo de esto. Y caí en la cuenta de que, vale, digo, en Python estamos acostumbrados de que los objetos mutables, Python pues ya nos ayuda a que no tengamos que pensar y decimos, pues si es mutable, yo te lo paso por referencia, tú no te preocupes. Pero en C++ ahí no está esa magia. Así que entonces dije, bueno, pues nada, le decimos, en plan, esa cosita del ampersand, pues no estoy haciendo, no es un vector y mylist, pues que es la referencia. Y entonces, pues nada, vuelvo a compilar y, oye, esto ya pinta mejor, de 2 nanosegundos. Perdón, microsegundos. Pues acaso lo vuelvo a decir, ya lo digo una vez. Soy un poco disléxico con estas cosas. Si mezclo nanosegundos, microsegundos, no me lo tengáis en cuenta. Fin de la nota. Lo ejecuto y... mierda, pues aquí falla algo. O sea, en plan, bueno, ya hemos visto, la parte de C++ parece que lo hemos arreglado. Pero aquí sigue fallando porque en plan, no ha optimizado nada. O sea, de hecho, si esto lo ejecuto... O sea, 790 veces peor, no hay por dónde cogerlo. Así que vamos a seguir mirando. Esta vez vamos a utilizar otra herramienta que es PySpy, que básicamente es una herramienta de profiler. Hay otras, pues yo qué sé, como una nativa de Python es... Perdón. Dios, qué calor. Pues yo qué sé, está cprofile, que es nativa de Python, que te puede ayudar para hacer también profiling de tu aplicación. Otra, por ejemplo, bueno, es menos conocida, pero hay una que se llama Austin, que es parecida a PySpy, pero tiene algunas pijadillas de hacer diff entre los resultados y está chula. Lo que iba, esta librería lo que hace es lo mismo. Nosotros le pasamos una ejecución que, si se ve aquí, hacemos Python Binary Search Native y con todo lo anterior lo que le estamos diciendo es, en plan, cuando se ejecute esto, captura todo todos los frames con este ratio de 1000 samples por segundo, me parece que es. Bueno, ahora ahí me he colado, no sé si es por segundo o por microsegundo, pero bueno, un rate alto, porque lo normal a lo mejor puede ser 200, 300, para que capture todo el output. Y con esto, ¿qué va a generarme? Una flame graph, que básicamente es esto. A pesar del nombre de estos festivaleros, no tiene nada que ver con Inflames o algún grupo así. Esto es, se ve un poco pequeñito aquí, pero yo lo traduzco, ¿vale? Aquí es el medio y todo. Todo este lado de la derecha es básicamente la ejecución del script, en la búsqueda binaria. Si más o menos se ve que es binary search. ¿Qué es todo ese meollo que vemos por la izquierda? Todo esto desde la parte naranjita, pues pone pyvector from pyint. Que ahí lo que nos está diciendo es que está haciendo una conversión de nuestro código Python a código nativo. Y eso, digamos, cada vez que está ejecutando el bucle este que vimos al principio, está realizando este proceso. O sea, digamos, ahí es donde tenemos el cuello de botella. Entonces, ya viendo, por ejemplo, en este caso es muy sencillito, o sea, no es tan evidente como en muchos otros casos, pero para el toque académico que le quiero dar sirve. Nos vamos otra vez a nuestro código, como digo, que aquí es el maldito donde nos está dando el error. En la imagen se ve un poco, te dice la línea y tal, pero bueno, creo lo que está señalando esa. Aquí vemos eso que le estamos pasando a nuestro binary search, que si recordamos es la importación, importamos directamente la función de C++ en nuestro código de Python para luego utilizarlo en Python. Entonces, aquí estamos pasando un objeto de Python y se produce ese efecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues yo he hecho magia aquí y he dicho, bueno, pues ahora lo que hago es, creo un vector de enteros, que es lo que es nuestro search list,
Y bueno, en este caso, digamos, Python hace magia por mí, que cuando yo hago simplemente mi vector igual a mi lista de Python, él solito ya me hace esa conversión mágica una vez por mí. Entonces yo ya paso esta lista y ya lo tendríamos. Además, vamos a añadir un cambio extra, que nuestra función de, ya un poco por rizar el rizo, a nuestra búsqueda binaria de C++, pues en estas 3 líneas que os destaco, pues en vez de hacer esto, vamos a pasarlo a un puntero, que es lo del asterisco, o sea, no es un argumento de una función, hace otras cosas esto. Y con esto, pues ya esto parece que pinta mejor, o sea, ya por fin, ya hemos quitado ese cuello de botella que hemos visto con PySpy, perdón, y a ver qué pasa. Pues bueno, ya hemos quitado otro cerito, pero pues nada, ya esto. Ya digamos, pues nada, pues ya ¿qué se va a hacer con esto? Así que nada, dándole vueltas, pues dije, a ver si ya el problema estaba por otro lado. Así que dije, pues nada, vamos a ejecutar los mis bucles. Y dije, ahí va, ¿qué pasa aquí? Y en plan de, mira, ya no pones slower, ya pones faster. ¿Y qué pasa si luego pongo un CRT más al número de bucles? Ahí va, y sigue subiendo, y sigue subiendo. Y si le damos otro cerito, a 100.000 bucles, en plan, mira, ya, ¿dónde está aquí la magia? Pues básicamente todo esto sigue siendo exactamente el mismo problema que hemos analizado antes. De la parte, cuando tenemos el código de, aunque C vaya a toda leche, cuando pasamos de ese código de Python al código nativo, digamos, hay llamémosle un peaje, o sea, digamos, hacer una conversión de un lenguaje a otro y, digamos, pues nos va a meter siempre, hay una cantidad de tiempo que no podemos quitarnos. Pero como ya estamos haciendo más operaciones y más, cada vez más en C++, ya, digamos, pues bueno, como ese peaje eran unos par de microsegundos, pues ya ya digamos, ya hemos pagado ese peaje y ya todo lo demás, ya todo esto es regalado. Así que, pues digamos, pues aquí ponemos un ejemplo de esto. Y, a ver, vamos a pasar. Bueno, una puntualización del PySpy, que yo he elegido también esa herramienta porque también tiene una ventaja que en este ejemplo no se ve. Pero, por ejemplo, cuando utilizas otras herramientas, tú pones en plan lo típico, como Timeit, tú dices al principio, capturar datos, al final, parar de capturar, generarme fichero, un output. PySpy, la maravilla que tiene, sobre todo, es para si haces proyectos web, por ejemplo, con Django, con Flash, lo que sea. Si tú, por ejemplo, que eso me pasó cuando no conocí esta herramienta, tú quieres capturar el tráfico con un Django que haces un run server, pues bueno, donde ves que se arranca la aplicación, ahí se está ejecutando y no hay, digamos, un punto de salida, tienes que hacer algunas ñapas de, bueno, arranco al principio el cProfile, pero luego, yo qué sé, con un handler, un signal que cuando termine pues le llamo al otro y que para la ejecución. La gracia con PySpy es que como tú capturas el tráfico, digamos, todo el proceso, pues te ahorras un montón de líos de tener que tocar el propio código. En plan, tú ejecutas el script normal y él te va capturando todo el tráfico. Que a lo mejor tú le vas metiendo caña a el tráfico, capturando las trazas de tu programa. Tú vas haciendo petición, por ejemplo, a tu web y él va capturando cada request. Y tú luego lo puedes ver, lo que sería la flame graph esta que hemos visto antes, pues lo puedes ver por request y es muchísimo más cómodo. Y bueno, ya entrando al último punto del segmentation for, que tenía que meter uno para darle nombre a la charla. Pues nada, digamos, ya cuando, bueno, podemos seguir, en plan, ya hemos optimizado nuestro código, pero nos podemos encontrar otras situaciones, como el ejemplo que os voy a enseñar. En este caso tenemos un diccionario que es de strings y lo queremos convertir a un diccionario de bytes. Pues yo me he hecho una clase en Python, por simplificar, o sea, podríamos seguir con código de C++, pero bueno, aprovechando la ventaja que da Python, que tiene sus cosillas que ahora veremos, pero bueno, digamos, sabiendo Python, digamos, no el choque, el cambio mental es muy pequeño, más o menos. O sea, pues aquí vemos de que aquí estamos utilizando un char y demás. Entonces, bueno, esta es una función que lo mismo, puede ser muy mejorable, pero quería adaptar una cosa que encontramos donde trabajo, en Datadog, que fue un ejemplo real de un fallo que tuvimos. Pues bueno, lo he adaptado obviamente porque el código era, no sé si son 500 líneas, pues aquí en la diapositiva no me entraba.
Vale, teníamos este código y esa función, perdón, y que aquí hacemos la conversión de string a bytes, se lo asignamos al puntero este que hemos creado, un puntero de char, y actualizamos el diccionario con estos valores. La función es muy rara, esta parte es un poco rara, una que no tiene mucho sentido así, pero era para poder utilizar donde está el meollo, que es esta función. Que, digamos, aquí tenemos un problema, que ahora veremos, esto es un poco spoiler, pero aquí tenemos un problema. Y básicamente lo mismo, el objeto que me llega es un string, pues lo convierto, perdón, si era de bytes, pues básicamente lo convierto a char, y porque luego los char en Python luego te los convierte a bytes automáticamente, para cuando lo vuelves a recuperar en Python. Y si era de tipo texto, pues hacemos una conversión intermedia, que estas son funciones de C del código fuente de Python, que los hemos importado aquí. Y, bueno, y aquí lo que estamos haciendo, que esto es un poco una cosa extraña, PTR de 0 no es una lista, digamos, es la forma que tiene Python de decirle asigna, o sea, digamos, es el valor este, o sea, es el puntero del objeto, ¿vale? O sea, es decir, de que este puntero apunte a este valor, ¿vale? O sea, es que lo que pondría es con un asterisco, pero en Python tiene esta sintaxis. Vale, pues ya con esto, vale, yo compilo Python, que normalmente suele ser un comando así, en plan, hago un setup, build, build-ext, que es la forma que tiene, me genera ya el fichero binario y ya puedo ejecutar mi programa. Hago un Python segmentation y ¡pumba! Y no os miento que con este fallo me he tirado muchas horas. ¿Qué más? Entonces, yo para esto, ¿qué hice? Bueno, después de mucho buscar, que aquí parece que lo he sacado... básicamente es un poco la misma línea que otros comandos que hemos visto. Ejecuto gdb, le paso args y le paso a mi programa. Porque, bueno, recalcar que en plan de... cuando te falla algo en C++, no es como en Python, que te da una pequeña tracita, o como en Java, que... Pero bueno, que por lo menos te da algo. Aquí es segmentation, fall, oli y hasta luego. Y pues dice, pues vale, y que, dice, pongo prints, pero al final me sigue saliendo eso. Así que nada, pues eso, dije, bueno, vamos a utilizar esta maravillosa herramienta, gdb, ejecuto esto y me mete en una consola interactiva. En gdb pones R de run y me ejecuta el programa, que bueno, por aquí no aporta mucho, hasta que ya me dice, pum, pete, segmentation fall. Me dice lo que ha petado, que ha fallado en un momento que ha hecho un bytes de string, convertirlo a bytes. Digo, vale, como en los 200 millones de partes del código de Python, donde se hace eso. ¿Qué más? Entonces ejecutas el comando backtrace y, mira, ya esto parece casi una excepción de Java. Pues me saca todo este troncho y vamos a ver. Si empezamos a ver un poco en orden inverso, que es cómo sacar los frames, nos vamos a esta línea, que lo siento, intento apañarlo como he podido, pero te he tenido que tirar de scroll. Pues si nos vamos que a nuestra función updateDict, que habíamos visto antes, está pasándole el self, que vemos aquí, y el bytes_key, que era uno de los parámetros, y el otro. ¿Qué ha pasado aquí? Que dice que no puedo acceder a la posición de memoria. Digo, ajá, pillado. Entonces, ya hemos visto que el problema estaba aquí. Y, pues aquí ya fue un poco por descarte de como no tengo ni idea de manejarme con punteros, pues algo he tenido que hacer ahí mal. Así que, digamos, ya por descarte también de lo que puede hacer el código, que es al final, que esto es una moñada, que son 5 líneas, digo, bueno, pues casi el único if que hay. Que aquí, digamos, estaba haciendo, casi viendo si el valor de ese puntero, lo que apuntaba ese puntero, era null. ¿Vale? Entonces dije, una solución, pues digo, bueno, a ver qué estoy haciendo, digo, bueno, vamos a probar. Y dije, bueno, vamos a inicializar el puntero aquí antes de asignarle el valor. Y, voilà, eso, spoiler, funcionó. Pero, ¿cuál era el problema? Que lo mismo, en plan de, yo vengo de Python y yo estoy acostumbrado que, en plan de, si os fijáis, la línea 3 y 4, para mí es lo mismo, en plan de, inicializo algo a null o si no le digo nada, es null. Pues no, en C++, pues como esto, bueno, perdón, esto como luego se convierte, en este caso de código de Python se convierte a C++, nos encontramos esta sorpresa de que no es lo mismo. Porque si tú intentas hacer un print de este char, pues básicamente era... Bueno, siempre me petaba, pero una vez que no sé cómo lo conseguí hacer, que me diese un print que era como...
algo, o sea, barra X numerito o algo así. En este caso. O sea, básicamente en plan de que eso, que apunta a basurilla. De hecho, si este código lo ejecutáis en Python 10, no entiendo, en vez de darme un segmentation fault, me imprimía un poco lo que le salía de las narices y de hecho si ponía un print, esto almacenaba el valor del print que había metido. O sea, la cosa que se vuelve loco. Lo normal es que tenga un segmentation fault, en el peor de los casos, es que dé un pete tremendamente horrible. Y bueno, que eso, pues le ponemos a null. Y si hacemos otra vez esto, chachán, pues ya tenemos nuestro antiguo diccionario que habíamos visto, que ahora nos devuelve ya en bytes. Y bueno, conclusión, que ya me queda poco tiempo y me estoy alargando un poquito. Conclusión, pues vamos a ver. Pues eso, que como os quería intentar transmitir, que en plan de... yo que vengo además con muy poco, yo llevo trabajando con Python muchísimo, pero es que ya digamos de compilar, que no me acordaba ni cómo era, pues me he encontrado muchas de estas cosas y espero que os pueda ayudar. Y bueno, eso. Lo primero, lo que hemos visto en la parte de optimización es que pasar de un lenguaje a otro tiene un peaje, o sea que ojo con las operaciones. Un poco, digamos, si en mi caso, para entenderlo, que yo también que vengo muchos años de programar en web, al final cuando estás haciendo una arquitectura de microservicios, que en plan de si, vale, migro este trozo de web a otro y hacemos unas llamadas entre ellos, pero claro, hay una latencia de red que te va a meter un coste. Un poco en esta misma línea, pues al final, dado este coste, no se puede migrar todo. Y muchas veces, pues al final tienes este problema de que dice, bueno, migro una función, pero es que al final esa función recibe otro parámetro que tienes que migrarse, que también tienes que migrar, porque si no tienes un peaje más otro peaje más otro peaje, y como hemos visto en el ejemplo, al final es peor el remedio que la enfermedad. Luego en mi caso, pues como digo, en mi caso, porque pues yo, a mí me ha costado más, yo vengo más acostumbrado a lo mejor eso, Python, PHP, JavaScript, y sí que a lo mejor ese cambio de cambiar de chip a lenguajes como C o C++, pues me está costando un poquillo más. Que muchas veces lo otro me parece más natural el cambio. Y bueno, y luego ya eso me daría para otra charla, cuando por fin lo entienda de una vez, porque hasta ahí no he llegado, el uso de memoria, que eso ya es... O sea, yo sí ya en este punto, en plan, si puedo pasarme a Rust o Go o lo que sea, por favor. No, pero, o sea, tiene esos problemas, pero bueno, luego los pros de que en todos los benchmarks que hemos hecho entre lenguajes, en estos casos juntando esto, y como habéis visto en la charla de Fede, aunque, bueno, ahí no salió de C++ tan beneficiado, pero C++ tiene un benchmark increíble. Y poco más, que muchas gracias por vuestro tiempo y bueno, la cuña publicitaria que os tengo que meter, que en Datadog estamos contratando, si estáis interesados, están ahí fuera y nos podéis preguntar todo lo que queráis y a mí también y de la charla y de todo. Y no sé si, que voy justete, ¿se da tiempo para preguntas? Pues ya está, pues muchas gracias. Me cojo... Muy bien, ¿tenemos alguna pregunta? Hola. Estupendo. Que levante la mano y llevo el micrófono. La pregunta. Si os da vergüenza, tranquilos que luego Alberto está por ahí y le podéis preguntar. Bueno, te iba a preguntar acerca de si te has planteado en lugar de usar Python, hacer una librería compartida y utilizar CFFI y bueno, en esa parte y después construir el traspaso del contenido de las variables. ¿Con cuál has dicho? Perdona. CFFI, o sea, es construir funciones foráneas al final. Las partes que yo... Uy, que con este se me hace muy raro. Con lo que yo he probado es con... Antes, por ejemplo, de utilizar Python, también utilicé PyBean 11. Pero, por ejemplo, en ese, el coste de pasar de Python a C era muchísimo mayor y, de hecho, yo creo que lo ideal... ¿Se sigue oyendo? Vale. Lo ideal, por ejemplo, era de hacer módulos nativos. O sea, quiero decir, tú en C puedes definir una forma que es, digamos, PyFunction o PyModule y luego, digamos, eso cuando lo compilas se importa directamente en Python. Y, digamos, de resultados es la parte mejor. Como tú dices, no lo he probado, o sea, no sé decirte si justo eso... Yo creo que he probado justo todos los casos menos ese. O sea, que no te sé decir, ¿sabes?
Pues con eso no he probado, pero bueno, o sea, por lo menos hasta donde de todos los demás, lo mejor sí que era, digamos, picarte los binding como a mano, digamos, de hacerte eso, el PyModule y tal, y desde ahí ya lo importas en Python con un import normal. O sea, hasta ahí es lo que he visto que es lo mejor. No sé, a mí me faltaría mucho ese benchmark con eso. Pero si quieres luego pásame o nos damos el contacto por Discord y cuando... Y de RAS. De RAS eso, de hecho lo medio metí para la charla y era un poquito peor. Que... Porque esa Python al final, la conversión... Con RAS, o sea, sí que era bueno, pero no tanto. O sea, mejor que Python, pero peor que... Seguía siendo peor que el nativo. Pero por poquito, yo creo. ¿Alguna ¿Alguien dudilla más? ¿Nadie más? Bueno, pues un aplauso grande para Alberto. Gracias.